Mientras tanto nosotros, el día de hoy, queremos honrar. Sabemos que definitivamente las fechas que en ocasiones están en nuestros calendarios son fechas que usualmente tienen una tendencia a ser muy comerciales y no hay un trasfondo bíblico real detrás de ella. Pero lo que sí también es cierto es que este tipo de fechas nos permite a nosotros como predicadores poder quizás apartar un tiempo para hablar de un tópico en específico. Cuando es el Día de las Madres, queremos honrar a las madres, pero queremos dar una instrucción específica para las madres. Y a propósito de hoy, como es el Día del Padre, queremos hacer lo mismo. Yo tenía una serie de chistes acerca del Día del Padre, pero viendo que ninguna madre se ríe acerca de los chistes del Día del Padre, voy a pasar la página y voy a ir directo con el sermón. Así que voy a invitarlos a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Si ya lo tienes, puedes ponerte de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Dice la palabra: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Oremos. Padre, ha llegado la hora donde tu palabra ha de ser expuesta y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda iluminar nuestras mentes, abrir nuestros corazones y pueda preparar el terreno perfecto para que la semilla de tu palabra germine en nuestras vidas. Sabemos, Señor, y estamos convencidos que sin la asistencia de tu Espíritu Santo no podemos ser edificados. Oramos por ello y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el año 1940, Europa se encontraba en uno de los colapsos más grandes de su historia. Las tropas de Hitler avanzaban sin detenerse y una sombra de muerte cubría a la mayoría de las naciones de Europa. Polonia había sido derrotada, Francia había sido derrotada, pero ahora Gran Bretaña estaba siendo atacada por los alemanes. En las calles de Londres el ambiente era de angustia. Los hogares incluso debían mantener sus luces apagadas para evitar los bombardeos. Las madres inglesas abrazaban a sus hijos como si fuese la última noche que vivirían. Y todos, tanto ricos como pobres, encendían sus radios para escuchar noticias del que era su primer ministro. Winston Churchill habló. En una noche el radio sonó y este hombre se pronunció para toda Inglaterra.
Su tono no era emotivo, tampoco era dramático, no prometió que todo saldría bien, ni tampoco ofreció una falsa paz. Pero repitió una de las frases más antiguas que se habían dicho por un viejo almirante. Winston Churchill repitió a toda Inglaterra estas palabras: Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Él dijo en el radio, para toda la nación, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. No dijo cada soldado, no dijo cada militar, dijo que cada hombre cumpla con su deber. El llamado que él estaba haciendo era claro y directo. La nación estaba en peligro y cada hombre tenía la responsabilidad de defender a su patria. No había espacio para las excusas, no había espacio para el miedo, no había espacio para la pasividad. No se necesitaban espectadores, sino hombres que cumplieran con su deber. Nosotros, mis hermanos, creo que estamos de acuerdo en que los hogares están siendo atacados. Y quizás no estamos siendo atacados con bombas, pero sí con armas sutiles y letales. Cada hogar, cada espacio, cada colegio, cada escuela, cada iglesia está siendo atacada con confusión moral, con pasividad masculina, con egoísmo espiritual, con abandono paterno. Es una constante. Y aunque las paredes de nuestras casas no tiemblan por las sirenas de los bombarderos, los cimientos de muchas familias sí están temblando por falta de la centralidad de la palabra. Hoy más que nunca, de la misma manera que ese hombre llamó a su nación, nosotros como creyentes y como iglesia necesitamos a hombres que asuman su deber, hombres que asuman su rol, no simplemente como proveedores. No se trata simplemente de proveer, no simplemente como figuras visibles, como cuan estatua, no, sino como líderes espirituales. Y si a lo mejor yo no te convenzo con estas palabras, porque piensas que es un predicador que busca convertir a los hombres y hacer todo espiritual, voy a leerte un par de estadísticas. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 85% de los jóvenes que están en prisión provienen de hogares sin padre. Un estudio de National Fatherhood indica que los niños sin figura paterna tienen 4 veces más probabilidades a vivir en pobreza que uno que sí la tiene. El 71% de los adolescentes que abandonan la escuela primaria y secundaria provienen de hogares sin padres. Otro estudio reveló que los adolescentes con padres espiritualmente ausentes, ya está el padre, pero espiritualmente ausente, tienen el doble de probabilidades de caer en adicciones que un padre espiritualmente presente. Lifeway, una de las editoriales que creo que muchos conocemos, muestra que si el padre es el primero en convertirse al cristianismo en un hogar, hay un 93% de probabilidad que toda la familia entera se convierta. Pero si la madre se convierte y el padre no, solo un 17%. Hermanos, hermanas, estas no son solo cifras. Son heridas, son vidas perdidas, son hogares quebrados, son lágrimas. Y detrás de muchas de estas historias hay una constante. Un hombre que abandonó su lugar. Un hombre que decidió abandonar su rol.
John Piper decía, cuando los hombres se retiran de su liderazgo espiritual, el enemigo no necesita entrar por la fuerza, porque la puerta ya está abierta. Y esto no es nuevo. En los días del apóstol Pablo, la iglesia también enfrentaba un escenario oscuro. Pero el apóstol Pablo se encarga de instruir a Timoteo que un hombre de Dios no necesita vivir una vida con palabras vacías, que un hombre de Dios no necesita vivir una vida con discusiones inútiles y que un hombre de Dios no puede ser un hombre confundido. El apóstol Pablo le da por lo menos 4 consejos a Timoteo. Y son consejos que son para ti si eres padre, pero déjenme decirles que no sabemos si Timoteo tenía un hijo. Así que puede ser también para ti si no tienes hijos. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, un hombre aprobado por Dios evita las discusiones inútiles. Y eso lo vamos a ver en el versículo 14. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, un hombre aprobado por Dios maneja con precisión la palabra de verdad. En tercer lugar, Pablo dice, un hombre aprobado por Dios no solo evita las discusiones, sino que rechaza las enseñanzas destructivas. Y por último lugar, un hombre aprobado por Dios se apoya en el fundamento firme de Dios. Y esos son definitivamente los 4 consejos que nosotros hoy queremos meditar. En primer lugar, mis hermanos, un hombre aprobado por Dios evita discusiones inútiles. Veamos el versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Las palabras básicamente son el reflejo de nuestra identidad. Las palabras que elegimos para expresarnos van a expresar nuestros valores, expresan nuestras creencias, expresan nuestras convicciones. Nuestras palabras impactan a otros. Pueden construir puentes, pueden crear conexiones con otros, o pueden simplemente construir barreras y conflictos. Las palabras que elegimos revelan nuestros pensamientos. Las palabras que utilizamos revelan nuestras emociones. Las palabras que escogemos muestran nuestro estado de ánimo. En resumen, las palabras nos definen de alguna forma. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de las palabras con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Bueno, si nosotros quisiéramos comprimir las preocupaciones de Pablo por la iglesia, en esta carta en específico, nosotros sencillamente tomaríamos un marcador, un resaltador, hiciéramos un círculo en cada imperativo o en cada orden que Pablo hace a Timoteo. Si nosotros hacemos ese ejercicio en toda la segunda carta a Timoteo, nosotros encontraríamos 27 órdenes. 27 órdenes que Pablo le instruye a Timoteo. Ahora es muy interesante que de esas 27 órdenes, 18 tienen que ver con las palabras. 18 de esas 27 órdenes, más del 50%, tienen que ver con las palabras. Es decir, la forma en cómo Timoteo debía expresarse como un hombre de Dios. Por ejemplo, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Jesucristo. En el capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces para enseñar también a otros. Una dinámica que tiene que ver con las palabras. También le dice en el capítulo 3, versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y por último,
en el capítulo 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, dice Pablo, predica la palabra, predica la palabra. Por lo tanto, lo que Pablo intenta decir es que el carácter de un hombre de Dios se mide por el control y el dominio de sus palabras. Una persona es madura o inmadura por el control y el dominio de sus palabras. Específicamente a ti, hombre, en el día de hoy, tu madurez y tu carácter se define, nuestra madurez y nuestro carácter se define por el control y dominio de nuestras palabras. Un hombre fácil de palabra, en el mal sentido, es un hombre que demuestra una carencia de dominio propio y de control. Lo que significa es que no es un obrero aprobado por Dios. Un líder que pelea y contiende por todo es un hombre débil. La resiña y la constante pelea, mis hermanos, es simplemente un indicador de inmadurez y de orgullo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no discutas sobre palabra. Te encargo solemnemente, enséñale a la iglesia que no discutan sobre palabras. Creo que podemos estar de acuerdo en que como hombres y mujeres de Dios, por supuesto, somos llamados a no contender por palabras. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sumergido en una discusión que no lleva a nada y te has llenado de odio y de amargura sin esperar ni conseguir lo que querías? ¿Has entrado en el vórtice de la discusión por horas? ¿No has ganado la pelea? ¿No has tenido la razón? ¿No hiciste que el otro entrara en razón? Y simplemente cargaste tu corazón de amargura, de ira, y posiblemente hiciste heridas que dejarán cicatrices en otro a cambio de nada. Allí es donde Pablo instruye, no discutan sobre palabras. Este texto nos llama a revisar nuestras conversaciones en el hogar, a revisar nuestras conversaciones en la iglesia, a revisar el carácter que como hombres nosotros ejercemos al momento de comunicarnos con otros. ¿Estamos usando nuestras palabras para edificar o estamos usando nuestras palabras para destruir o contender? ¿Somos hombres conocidos por hablar la verdad o somos hombres conocidos por ganar argumentos? De la primera hay gracia, de la segunda hay división. Un hombre aprobado por Dios no necesita imponerse con gritos, no necesita imponerse con orgullo y no necesita disfrazar ese orgullo de lógica y de responsabilidad. En ocasiones, como hombres, queremos disfrazar nuestro orgullo de aquello que es racional. Es que tiene lógica lo que te digo y tú no lo ves. ¿Ha escuchado eso alguna vez de su esposo? Léale 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Es necesario que como hombres entendamos que no necesitamos gritos ni orgullo disfrazado de responsabilidad y razón. Lo que Pablo está apelando a la iglesia en Éfeso y lo que le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, necesitas hombres humildes, hombres que callen cuando las palabras dividen, hombres de sabiduría que hablen la verdad, hombres cuyas palabras sean un ungüento y un bálsamo para aquel que está triste. Eso es lo que se necesita. Recuerdo una estrategia que tenía mi antiguo pastor en Venezuela, que él decía, creo que la voy a explicarla 2 veces, pero la estrategia era muy buena, le invito a que la pruebe con sus hijos, que cuando sus hijas gritaban, él les hablaba bajo. Cuando sus hijas venían a él gritándole, él les hablaba bajito, decía, no lo escucho, no lo escucho. Y a medida que él bajaba más y más la voz, hacía que el otro bajara más y más la voz.
A veces funcionaba y a veces gritaba más fuerte porque pensaba que tenía un problema de audición. Lo cierto es que si eres esposo, eres padre, eres un creyente maduro, debes preguntarte esto constantemente. ¿Estoy alimentando mi hogar con palabras que construyen o con discusiones que desgastan? Esa es la pregunta. Dios no nos llamó a pelear por ideas vacías, sino a proclamar palabras vivas. Y eso empieza con un corazón humilde. La Biblia nos instruye acerca de ello en el libro de Proverbios. Salomón dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 23 dice, evitar la contienda es un honor para el hombre, pero todo tonto se enreda en ellas. Es claro que la exhortación que la Biblia nos hace es evitar discusiones por palabra. En segundo lugar, la Biblia nos dice en el versículo 15, un hombre aprobado por Dios maneja con precisión la palabra de verdad. Versículo 15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, lo que hace a este obrero aprobado, lo que hace a este obrero que no tenga de qué avergonzarse, es que este obrero maneja con precisión la palabra de verdad. Si este obrero no manejara con precisión la palabra de verdad, este obrero no fuese aprobado y este obrero tuviese vergüenza. Lo que el texto quiere decirnos es que si tú quieres ser un obrero aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse, tú tienes que manejar con precisión la palabra de verdad. Es sencillo. Pablo le dice a Timoteo, procura activamente, esmérate, haz todo lo posible para presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Él no le dice, te sugiero, Timoteo. Él no le dice, te recomiendo, Timoteo. Él le dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Hay una urgencia en Pablo en decirle a Timoteo, procura esto. Procúralo de manera activa. Y yo no me quiero quedar en el siglo II, en el siglo I allá en Éfeso. Yo quiero volar hasta hoy. Procurar con diligencia es que las cosas en las que tú estás perdiendo el tiempo las dejes de hacer y tengas que hacer las que tú sabes que tienes que hacer. Eso es procurar con diligencia. Es que todo el tiempo que tú estás perdiendo en cosas que no son provechosas y que no te ayudan, las dejes de hacer hoy mismo. Y que procures con diligencia hacer aquellas que tienes que hacer. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es tener o mostrar un gran interés y un profundo deseo o una expectativa impaciente. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Ahora, aquellos que están casados, si nosotros metiéramos a tu esposa en un cuarto y le preguntáramos, ¿tu esposo muestra un gran interés, un profundo deseo y una expectativa impaciente por mostrarse y prepararse como un obrero aprobado? ¿Tú lo ves en su vida? Ella diría sí o ella diría no, en lo absoluto. Allí es donde Pablo le dice, procúralo entonces, procúralo. Otras versiones dicen, haz todo lo posible, y fíjense cómo dice esta versión, por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Claramente Pablo no está hablando en términos de salvación, está hablando en términos de servicio. Procura ganarte la aprobación de Dios. ¿Y no es eso lo que muchos de nosotros hacemos cuando vamos a un empleo? ¿No es eso lo que suele hacer una persona cuando va empezando en un nuevo trabajo? ¿Qué procura hacer? Hablar con indiferencia con su jefe, no estar atento de los pedidos que les hace, lo ignora cuando le envía un correo, pospone las tareas que le asigna. No, en lo absoluto. Usted procura activamente, con mucha diligencia,
agradar en cada cosa que ese hombre ha de pedirle a usted, porque ese hombre garantiza su salario. Bueno, este hombre, Jesucristo, Dios mismo, garantiza tu salvación y tu vida eterna. Por lo tanto, nosotros como hombres y como creyentes en general debemos procurar con diligencia mostrarnos y presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Este obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que tiene la conciencia limpia. Es un obrero que tiene la conciencia limpia. Si la persona que está a tu lado tuviera la posibilidad de leer mentes, ¿tú pudieras decir que tienes una conciencia limpia? Que cualquier persona pudiera entrar en lo interior de tu mente y leer todos tus pensamientos e identificar en ti una conciencia limpia. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Procura tener una conciencia limpia. El que se presenta delante de Dios como quien no tiene de qué avergonzarse es una persona que tiene una conciencia limpia. Y la palabra aprobado es una palabra que tiene gran riqueza en sus originales. Porque la palabra aprobado se refiere exactamente a esto. A pasar favorablemente el escrutinio cuidadoso y ser declarado valioso. Es como cuando usted vaya a la joyería con un anillo, con un diamante, y pasa por un escrutinio sumamente específico, sumamente exigente, donde lo analizan, ven los cortes, ven la luz, ven la calidad, y luego de que ven la calidad, dicen, sí, esto es valioso. Y creo que es imposible que no nos venga a la mente el famoso programa de televisión, cuando la gente traía algo que no era valioso, sino que era falso. Estos dos hermanos, ¿qué era lo que decían? No lo sé, parece falso. Y a veces, mis hermanos, nuestras vidas espirituales, si pasan por este escrutinio, pudieran parecer falsas. Y es lo que Pablo quiere poner en el corazón de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y por último, Pablo da la explicación de cómo ese obrero puede ser aprobado, cómo puede ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y él dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Un hombre de Dios tiene que manejar con precisión la palabra de verdad. Un hombre de Dios tiene que meditar en este libro. Un hombre de Dios tiene que meditar en esta palabra. Las manos de un hombre de Dios tienen que estar marcadas en las páginas de este libro. Si no, mi hermano, con buenas intenciones y algunas canciones de los domingos, no vas a ser un obrero aprobado. No son con buenas intenciones, no son con buen ánimo, no es con religiosidad, no es con cumplir con una asistencia, no es tampoco con servir. Es con una profunda y constante comunión con Dios, que solo la puedes conseguir a través del manejo perfecto de la palabra de Dios. El hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en su pensamiento. Por el contrario, un hombre que traza con precisión la palabra de verdad, interpreta las Escrituras en oración, a la luz de las Escrituras, aplica su sentido glorioso de forma valiente, con amor, en situaciones y circunstancias concretas. Y todo esto lo hace para la gloria de Dios, para la conversión de los pecadores y para la edificación de la iglesia. Eso es un hombre aprobado por Dios que traza con precisión la palabra de verdad. Un hombre aprobado por Dios es el que se refiere a Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
si no manejas con precisión la palabra de verdad. Cuando la tentación llega a tu vida, no vas a salir aprobado. Vas a salir reprobado. Pedro lo decía en el capítulo 1, versículo 7 de su primera carta. Así sucede para que la prueba de su fe, más valiosa que el oro, aunque sea perecedero, se acrisola al fuego, se halla digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Eso es lo que un hombre aprobado por Dios necesita hacer. Y esta realidad nos lleva a nuestra tercera afirmación. Un hombre aprobado por Dios evita las conversaciones inútiles. Y hay una gran diferencia entre la primera afirmación y la segunda. Porque en la primera afirmación se estaba refiriendo, más allá de temas doctrinales, se estaba refiriendo a chismes o a cualquier cosa o a cualquier palabrería que podía quitar la concentración de los hombres y de las personas en la iglesia. Sin embargo, esta tercera afirmación tiene que ver más con elementos doctrinales. Acompáñenme al versículo 16. Dice, evita las palabrerías vacías y, añade una palabra clave, profanas. Profanas. Porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, nos dice ahora el resultado de lo que ocurrirá, su palabra se extenderá como gangrena. Y luego nos da un ejemplo. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Esta porción no está hablando de cháchara o de chismes. No, está hablando de herejías destructivas que atentaban contra la unidad y la salud de la iglesia. Estaba hablando de herejías que iban a pervertir la verdad divina e iban a conducir a los creyentes a más impiedad. La palabrería ya era de por sí mala y él la enfoca en el versículo 14, pero ahora, además de esa palabrería, había también un daño sumamente peligroso, aún más peligroso, y era que se estaba introduciendo palabrería profana. Estas conversaciones estaban siendo operadas por los falsos maestros que rodeaban a la iglesia en Éfeso, que estaban tratando de dividir y de destruir a Cristo. Ellos eran los enemigos de la cruz, que Pablo también menciona en Filipenses. Y Pablo instruye a los creyentes, instruye a Timoteo y nos instruye a nosotros como hombres, evita esas palabrerías. Pero para nosotros poder estar cimentados en la verdad doctrinal, nosotros tenemos que manejar con precisión la palabra. Porque si no estamos fundamentando nuestras vidas y nuestro conocimiento en las Escrituras, cualquier información o cualquier palabrería profana va a entrar en nuestras mentes porque no vamos a saber identificarlas. Es necesario sumergirnos en las Escrituras para poder identificar cuáles son esas falsas doctrinas. De lo contrario, seremos como esos creyentes que eran llevados de un lugar a otro. Y cualquier viento de doctrina los llevaba y los arrimaba hacia la roca y perdían el norte porque no estaban cimentados en la palabra. En la época de Pablo había, por ejemplo, el legalismo judío con la observancia de la ley de Moisés, la circuncisión, la ceremonia de los judíos. También estaban los gnósticos que dividían o veían el mundo de manera dual. Estaba la materia, estaba el espíritu. Estaban también aquellos que decían que había una licencia para pecar porque Cristo nos da libertad. Y por último estaban aquellos que Pablo los especifica, aquellos que negaban la resurrección final. Es decir, que cuando viniera Cristo todos íbamos a ser resucitados. Y el ejemplo para ellos es Himeneo y Fileto. Estos hombres eran maestros de la herejía, eran posiblemente líderes, y este Himeneo nosotros lo vemos también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y se menciona con Alejandro el carcelero, el cual le causó muchos males. Por lo tanto, esta gente tenía fama, eran famosos, pero eran famosos por la herejía, eran famosos por la división de la iglesia. Bueno, un hombre aprobado por Dios, un verdadero hombre aprobado por Dios, evita esto.
porque un verdadero hombre aprobado por Dios siempre velará y orará por la unidad de la iglesia. Si tú atentas contra la unidad de la iglesia, tú estás atentando directamente contra Cristo, porque la iglesia le pertenece únicamente a Jesucristo. Un hombre aprobado por Dios entiende y fundamenta sus pasos y su mente en la doctrina que se revela en la palabra de Dios, y esa palabra la debe manejar con precisión. ¿Estás manejando con precisión la palabra de verdad? ¿Conoces tú la palabra? ¿Conoces tú la escritura? ¿Meditas en ella? ¿Eres como Josué, que se deleita en ella de día y de noche y no aparta su camino ni a derecha ni a izquierda? Hermanos, esa es la exhortación que la Biblia nos hace. Un obrero aprobado por Dios. Y el resultado de todas estas cosas es la última afirmación que Pablo nos da. En último lugar, en el versículo 19, Pablo nos muestra cuál es la conclusión entonces de un obrero aprobado por Dios. Él dice, versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Él conoce a los que son suyos. Y añade que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El sólido fundamento es la iglesia de Dios. Es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. El fundamento de esta iglesia está anclado en la promesa de Jesús en Mateo, allá en Filipo, cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en esa promesa nosotros tenemos el sello o la garantía, la señal de propiedad que pertenecemos únicamente a nuestro Dios. Un hombre aprobado por Dios tiene el sello de propiedad misma de Dios. Es representante directo de la persona de Dios. Es posesión directa de Dios. Es lo mismo que Pablo decía, que ha sido crucificado con Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha renacido una nueva vida. El hombre aprobado por Dios, mis hermanos, descansa en el sólido fundamento de la verdad de Dios. Y ese es el tipo de hombres, no solo que la iglesia necesita, no se trata simplemente de la iglesia, es el tipo de hombre que se necesita en tu hogar, es el tipo de hombre que se necesita en tu trabajo, es el tipo de hombre que la sociedad necesita, es el tipo de hombre que Cristo demanda, es el tipo de hombre que se espera que seas tú ahora mismo, ahora mismo. No mañana, no en un par de días, ahora mismo. Este es el llamado que la Biblia nos hace. Este es el llamado que las Escrituras te hacen a ti como hombre. Deja de perder el tiempo y pon tus ojos en Jesús. Que puedas escuchar en tu mente las mismas palabras que dijo ese hombre en Inglaterra. Se espera que cada hombre cumpla con su deber. Tú has sido llamado y diseñado por Dios para cumplir con tu deber. Y tu deber no es simplemente proveer. Tu deber no es simplemente estar presente. Tu deber principal en esta vida es ser un hombre aprobado por Dios. Un hombre aprobado por Dios. Y ese es el desafío que nosotros tenemos hoy. Y nosotros, por supuesto, que queremos celebrar un día como hoy. Queremos salir por estas puertas e invitar a los hombres a comer y compartir ustedes con sus esposos, con sus amigos, con sus familiares. Pero mis hermanos, no podemos perder de vista
que si tú no eres un obrero aprobado por Dios, y si tú no estás ejerciendo la masculinidad bíblica, y si tú no estás siendo un pilar fundamental espiritual de fe en tu hogar, lamento decirte esto, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. No hay nada que compartir. Celebramos únicamente que Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne y nos ha servido de modelo perfecto, el hombre perfecto, el obrero perfecto, el obrero sin pecado, el obrero sin mancha, el obrero que lo hizo todo, que todo lo que tú no podías hacer, Él lo hizo, que de la manera que tú no puedes amar, Él amó, del precio que tú no podías pagar, Él lo pagó, que como tú y yo no podemos enseñar, Él enseñó, para que nosotros hoy nos aferremos a Él en fe y en esperanza y podamos ser ese obrero aprobado por Dios, no por tus méritos, no por los míos, sino por la obra soberana de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual somos aceptos en el amado. Ahí sí tenemos que celebrar. Es el desafío para cada hombre de nuestra iglesia. Asume tu deber, asume tu responsabilidad, toma cartas en el asunto, aprieta el cinto, mira adelante y responde a Cristo en obediencia. No son sugerencias, no son consejos. Cristo está llamando a cada hombre de nuestra iglesia a que asuma la responsabilidad de ser un obrero aprobado por Dios. Amén. Oremos. Padre, qué difícil es cumplir todas estas cosas sin tu asistencia y sin tu espíritu. Pero qué bendición tan grande es saber que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos has dado, Señor, a tu Espíritu Santo. Con la asistencia de ese Espíritu Santo, nosotros podemos ser obreros aprobados. Tú nos apruebas. Solo somos aprobados, Señor, no por lo que hagamos ni por las decisiones que tomemos. Somos aprobados si te reconocemos como Señor. Queremos hoy reconocerte como Señor y que tú te sientes en el trono de nuestro corazón para dirigir nuestros pasos y nuestra mente, para ser edificados y fortalecidos, para poder amar como tú amas, para poder servir como tú sirves. Padre, llámanos a cuenta, llámanos al lugar. Pon en nosotros un corazón humilde. Si debemos pedir perdón, haznos pedir perdón. Si debemos ajustar cosas en nuestras vidas, danos la fuerza y la valentía para hacerlo. Si debemos replantear nuestras agendas y la organización de nuestro tiempo, quiebra nuestras agendas. Queremos la agenda divina. Queremos la agenda tuya en nuestras vidas. Queremos servirte, queremos obedecerte. Queremos ser hombres de verdad, hombres de tu palabra, hombres que te aman, hombres que te sirven. Quita, Señor, la indiferencia, la frialdad, la apatía de nuestras vidas. No nos has llamado a eso. Nos has llamado a amarte a ti y amar a tu iglesia. Vivifica, Señor, eso en nuestros corazones, para poder ser una iglesia con hombres de valor, hombres aprobados por ti. Oro, Señor, por cada uno de esos hombres en este lugar.
para que tú les fortalezcas y los afiances. En el nombre de Jesús. Amén.